trastornos de causa cerebral que cursan con esto o causa sistémica también van a requerir antipsicóticos. Claro, el tiempo es lo que puede variar en cada uno de ellos, ¿no? En general, hoy en día se prefiere el uso de antipsicóticos atípicos cuando iniciamos tratamiento en un paciente que no haya recibido ningún antipsicótico antes. ¿Por qué? Porque tiene un mejor perfil de efectos adversos, principalmente relacionados a los síntomas extrapiramidales. Aunque también tienen pues, un mejor perfil en cuanto a efectos cardiovasculares también. Ahora, es muy importante recordar que siempre tenemos que intentar la monoterapia. Vemos pues, muchos casos de pacientes que utilizan 2, 3 antipsicóticos, a veces incluso 4. Esto no es adecuado, en realidad no, ninguna guía lo recomienda, tampoco no es lo más seguro para el paciente. Son medidas que se pueden adoptar en base a la decisión clínica del médico tratante, pero antes habiendo agotado todas las otras posibilidades, ¿no? Entonces, siempre recuerden priorizar monoterapia. ¿Qué factores se tienen en cuenta cuando elegimos este antipsicótico inicial? Entre otros, ¿no? Primero, la disponibilidad. No pueden indicarle algo que la institución no tiene, que el paciente no va a poder comprar, que no hay en el mercado peruano, ¿no? Y teniendo en cuenta que lo que utilizamos es eh, para uso crónico, también tener en cuenta el costo, ¿no? Qué tan sostenible es para la familia cuando lo compran. Los siguientes son interacciones con otros medicamentos que puede estar tomando el paciente por algún otro motivo y también metabolismo. En cuanto a metabolismo, se refiere o me refiero a factores del paciente, ¿no? Por ejemplo, un adulto mayor o una persona adulta con alguna enfermedad hepática crónica no va a tener la misma capacidad de metabolismo que un adulto saludable. Igual un niño, incluso tener en cuenta acá que el paciente sea fumador, también va a disminuir los niveles plasmáticos de ciertos medicamentos, ¿no? Como la clozapina o la olanzapina, porque induce uno de los citocromos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando elegimos esto. La farmacocinética del medicamento que vamos a utilizar también es otro factor a tener en cuenta. Su vía de absorción, ¿no? Por ejemplo, un medicamento como la lurasidona o la ciprasidona tienen mejor absorción cuando se dan con las comidas. Eh, y el tiempo de vida media, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionará la quetiapina o clozapina, que se recomienda que cuando se utilicen, su administración debe darse, pues, por lo menos en 2 tomas, ¿no? A veces incluso 3, porque su tiempo de vida media es más corto. En cambio, el de los otros, en general, suele ser de mayor o cercano a 24 horas, y es por eso que se utiliza una vez al día, o se puede utilizar una vez al día en la mayoría de los demás. Y por último, tener en cuenta siempre el perfil de efectos adversos, ¿no? Adversos o secundarios, porque en algunos casos pueden ser deseables, ¿no? La sedación que produce la olanzapina puede ser deseable para algunos pacientes. Eh, el aripiprazol, que más bien tiene poco impacto sobre la sedación, poco impacto sobre el peso, puede ser deseable para otros. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando elegimos un primer antipsicótico. El objetivo del tratamiento, ya saben, siempre va a ser el control de los síntomas, principalmente de los síntomas positivos, que son los que se ha demostrado que mejoran con antipsicóticos, y siempre perseguir, pues, en la mayor medida posible, que el paciente retorne a su funcionamiento basal antes del inicio de la enfermedad. No siempre se va a poder, en algunos casos el deterioro puede ser irreversible hasta cierto grado, pero el objetivo nunca hay que perderlo, ¿no? No es suficiente que el paciente esté sedado en casa sin hacer nada para considerar que estamos haciendo un buen manejo. Eso tenganlo en cuenta. Siguiente. Ahora, la dosis inicial. ¿Cómo es que decidimos la dosis inicial en el paciente? ¿Cómo se determina? Primero hay que tener en cuenta que la respuesta inicial de un antipsicótico puede tardar de 2 a 4 semanas en evidenciarse. Entonces, no es una decisión que se pueda tomar rápido. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces, y es una mala costumbre que a veces cogemos, ¿no? Que a los 5 días vemos que no ha habido mejoría y ya estamos aumentando dosis, llegando a dosis tope o cambiando incluso antipsicóticos. En realidad eso no está basado en evidencia, ¿no? En adultos sin comorbilidades de consideración, la dosis inicial se debe aumentar al rango terapéutico tan rápido como sea tolerado. Esto es importante, por ejemplo, habrán visto, pues,
usuarios de quetiapina, ¿no? Que están con 200 de quetiapina, 150 de quetiapina y son esquizofrénicos. Son dosis que en realidad no están en el rango terapéutico para psicosis, para un adulto, ¿no? Y que en teoría esas personas no tienen alguna patología que interfiera con el metabolismo como para sustentar esta dosis. Ahora, puede ser que el paciente responda, y ahí está la historia farmacológica del paciente, pero lo ideal es mantener las dosis terapéuticas, ¿no? No es, es bueno buscar que se trate con la menor dosis posible, siempre y cuando esté en rangos terapéuticos. Esperen, está entrando el Wolf justamente. Buenas tardes, doctor. Ya habíamos iniciado. Está bien, continúen, continúen. Ya. Entonces, es decir, el objetivo es la menor dosis posible, siempre y cuando esté en rango terapéutico, ¿no? Nunca tampoco ir debajo de esto. Ahora, la evidencia sugiere que los pacientes que no hayan tenido una mejoría, aunque sea mínima, recibiendo dosis terapéutica por 2 semanas, tiene poca probabilidad de que esta respuesta mejore considerablemente a las 4 semanas, ¿no? Entonces, 2 semanas podría ser un buen tiempo de corte para decidir modificaciones, siempre y cuando se haya verificado pues la adherencia y sobre todo que la respuesta sea pobre, ya sea clínicamente pobre bajo nuestro criterio o evidenciado mediante una escala como el BPRS o el PANSS, en que reduce menos del 20% de síntomas en este tiempo. Siempre es importante verificar la adherencia al tratamiento, ¿no? Antes de hacer cambios, porque de poco va a servir que le indiquemos, por ejemplo, le indicamos 2 miligramos de risperidona al paciente y vemos que no hay mejoría y le subimos a 4 y a 6, cuando en realidad no lo está tomando, ¿no? Y eso hay que verificarlo. Hay diferentes estrategias, ¿no? Con los familiares, con el paciente, viendo la tasa de renovación de recetas, entre otros, cartillas de autorregistro, pero siempre hay que tratar de verificar esto. Y es importante explicar pues, al paciente y familiares el tratamiento que se va a seguir, el objetivo del mismo y monitorear los efectos secundarios, que también hay que explicárselos al paciente y familiares para promover también la adherencia. Bien. Estos son, lo he sacado de la guía Maudsley en relación a los rangos sugeridos de dosis. Algunos son diferentes a los que manejamos habitualmente, pero en general, por lo menos para darnos una idea, ¿no? Una dosis terapéutica el valor mínimo terapéutico de algunos antipsicóticos lo podemos ver acá, ¿no? Risperidona en un adulto, 2 miligramos, o lanzapina a partir de 5. Quetiapina para Maudsley lo considera 150, otros textos lo consideran a partir de 300, ¿no? Pero para ellos es recién cuando es múltiples episodios, pero tener en cuenta estos valores. Luracidona 40, aripiprazol en 10, aloperidol a partir de 2 miligramos, 4 en algunos casos, sulpirida 400, clorpromacina a partir de 200, ¿no? O 300 para múltiples episodios, ¿no? Estos valores son relativos, ¿no? Diferentes literaturas pueden dar diferentes valores, pero es para tener una referencia. Y ahora, en cuanto a los valores máximos de los que utilizamos, ¿no? Clorpromacina no está aprobado en Europa, por ejemplo, uso mayor de 1 gramo al día. De aloperidol 20 miligramos al día por vía oral es el tope. Sulpirida también va a depender de dónde lo lean. Para Maudsley es a partir de 2.400, ¿no? Trifluperacina se sugiere 30. Risperidona, ellos lo contemplan como 16. Sin embargo, a partir de 8 miligramos hay que tener en cuenta que para otros textos es la dosis tope y además ya a partir de esa dosis produce CEPS como si fuera pues un antipsicótico típico prácticamente, ¿no? Clozapina 20, aunque otros textos pueden llegar a 30, clozapina 900, que eso sí es casi una recomendación universal, y el aripiprazol en 30, para tenerlo en cuenta. Ahora, eso es pues habiendo evaluado cuál es la dosis inicial y nuestro objetivo, ¿no? Lo que habíamos conversado. ¿Cuándo se decide hacer aumentos de dosis? Cuando ha habido respuesta con la dosis que ya hemos estado dando por este periodo de 2 a 4 semanas, pero esta ha sido insuficiente. Sin embargo, ha sido visible y si se cuantifica es del 20% o más de la sintomatología evidenciada mediante una escala, ¿no? El primer paso es siempre evaluar qué factores podrían estar influenciando esta respuesta insuficiente. Y el primero, y el que siempre no hay que olvidarnos nunca, es la adherencia al tratamiento, ¿no? Una vez más, de nada sirve llenarlo de medicamentos al paciente si no lo está tomando. El uso de sustancias psicoactivas concomitantes. Y acá también merece mención aparte el tabaco,
no solo porque puede tener actividad, consideración de sustancia psicoactiva, sino también porque influencia el metabolismo de algunos medicamentos como la clozapina o la olanzapina. Eso hay que tenerlo en cuenta. La absorción y metabolismo del paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, es un metabolizador rápido, quizás va a necesitar dosis más altas para alcanzar niveles séricos estables. Y las interacciones medicamentosas también evaluarlas en este punto. Si es que se ha evaluado estos 4 puntos, se ha corregido aquello que se pueda corregir, y a pesar de eso no hay pues una mejoría sustancial, ahí es donde se puede considerar un aumento de dosis, ¿no? Llegando quizás, dependiendo de la respuesta del paciente, a la dosis tope terapéutica por un periodo de 2 a 4 semanas. Lo recomendable es en casos en donde no sea urgente, es decir, el paciente está sintomático, pero no hay un riesgo inminente de agresividad o de suicidio, que este aumento sea lento, ¿no? No llegar rápido a la dosis tope, sino aumentos progresivos. Y evaluar, pues, por un mínimo de 2 semanas cada aumento antes de decidir un aumento subsiguiente. Y existen algunos reportes de uso de dosis extremas, ¿no? Dosis muy altas, por encima del rango terapéutico. No hay una evidencia consistente en realidad de que esta estrategia tenga beneficio y más bien aumenta el riesgo de efectos adversos. La evidencia que existe son básicamente reportes de caso o series de casos muy pequeñas, entonces es evidencia que nos sirve para casos extremos donde hemos intentado todo lo indicado y no ha tenido respuesta, pero no es algo que deberíamos contemplar como primera opción. Bien. Ahora, sobre el cambio de antipsicótico o también switching, como se encuentra en inglés. ¿Cuándo se decide esto? Cuando la respuesta con el primer antipsicótico que hemos utilizado a dosis terapéutica por un periodo adecuado, que en general se considera 6 a 8 semanas, de 4 a 8, dependiendo de dónde lo lean, esta respuesta ha sido insuficiente o nula, ¿no? Y siempre y cuando también se haya comprobado la adherencia por este periodo. Cuando se elige un nuevo antipsicótico, hay que considerar el perfil de unión a receptores y el perfil de efectos adversos del nuevo antipsicótico, ¿no? Algunos textos o algunas opiniones de expertos sugieren utilizar un antipsicótico que tenga un perfil distinto, ¿no? Al que ya hemos utilizado. Por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, pasar de risperidona a aripiprazol, que tiene un perfil diferente de unión a receptores. Y el perfil de efectos adversos también valorarlo, porque esta también puede ser una causa de abandono de tratamiento. Cuando se decide hacer el cambio, como ya hemos visto, se sugiere mantener el antipsicótico anterior a la dosis a la que estaba, mientras se va aumentando este nuevo antipsicótico hasta alcanzar dosis terapéutica. Por dar un ejemplo, si tenemos un paciente que con 6 miligramos de risperidona, habiendo tenido adherencia y habiendo observado una respuesta mínima, no lo suficiente para continuarlo, todavía no se suspende la risperidona y se va aumentando el nuevo antipsicótico, ¿no? En el ejemplo que hemos dado, aripiprazol, y se aumenta hasta la dosis terapéutica que queremos alcanzar, pongamos como ejemplo 15. Una vez alcanzado los 15 miligramos, se empieza a reducir también progresivamente el otro antipsicótico hasta suspenderlo. Todo este proceso de cambio se sugiere que debería durar más o menos 2 semanas, puede ser menos dependiendo de las dosis que se han estado manejando. ¿Ya? Pero, y acá mencionar una recomendación que encontré en un metaanálisis. En algunos casos se observa, pues, ¿no?, que mientras se hace el cambio, el paciente está ya un poco mejor y entonces el tratante ya no continúa el cambio, se queda a medias, ¿no? Se queda a la mitad del primer antipsicótico y a la mitad del segundo antipsicótico. En general, lo recomendable es completarlo para tener información adecuada, y lo más probable es que, si es que de verdad se ha cumplido el periodo adecuado con el primer antipsicótico, esta mejoría es por el segundo, no por esta combinación. Y el único racional que podría sustentar no completar este cambio es que cuando se va progresando, más bien habiendo evidenciado mejoría, conforme se progresa el cambio, el paciente empeora. Que sería quizás la única situación en la que se podría recomendar no continuar este cambio. Pero como les digo, es algo poco frecuente y lo ideal es siempre intentar monoterapia. Y una vez hecho el cambio, suspendido el primero y el segundo a dosis terapéutica, evaluar la respuesta con los mismos tiempos y mismas indicaciones que con el primero, ¿no? Es decir,
viendo la respuesta. Si esta es inferior al 20% de sintomatología, un poco probable que mejore, pero si es mayor, considerar pues aumento de dosis hasta dosis tope, a ver cómo le va al paciente, ¿no? Valorando siempre los efectos adversos, la tolerancia que muestra. Bien, entonces, acá mencioné el concepto de esquizofrenia resistente a tratamiento porque cuando un paciente ya ha tenido dos ensayos adecuados con dos antipsicóticos distintos, sin respuesta adecuada, ya se puede definir como una esquizofrenia resistente al tratamiento, ¿no? Y ahí se habla de criterios mínimos y óptimos de acuerdo al grupo de trabajo de esquizofrenia resistente al tratamiento. Como mínimo, tenemos que cerciorar que el diagnóstico sea esquizofrenia, que los síntomas tengan una severidad moderada o más, evidenciando esto mediante una escala, como el PANSS o BPRS. El deterioro funcional también evidenciado con alguna escala validada, por ejemplo, CGI. Y que al menos haya habido dos ensayos de 6 semanas como mínimo, de dos antipsicóticos distintos, a dosis terapéutica y con buena adherencia, ¿no? Dosis terapéutica en general para el grupo de trabajo, el TRRP, se consideran dosis equivalentes a 600 miligramos de clorpromacina como mínimo y una adherencia verificada de al menos el 80% de las dosis. Y los criterios óptimos son los anteriores, agregándole pues una evaluación prospectiva, quiere decir a partir de ese punto, verificar de forma estricta el cumplimiento del tratamiento con un antipsicótico y donde se evidencia que en este tiempo hay una mejoría menor al 20% en 6 semanas. Que uno de los dos ensayos se haya hecho con un antipsicótico de depósito y confirmar la adherencia con al menos 2 mediciones de niveles plasmáticos del antipsicótico. Estos son criterios óptimos, como digo, ¿no? Un poco a veces difíciles de hacer en nuestro medio, pero hay que conocerlos. Ahora, ya que menciono dosis equivalentes, en general estos son dosis referenciales, por si acaso. O sea, estas equivalencias no son exactas y sirve como guía, pero no hay que tomarlo de forma literal. En general, entre típicos, los valores que se comparan son a comparación de 100 miligramos de clorpromacina, que equivale a 2 de flufenacina, 2 de haloperidol, a 200 de sulpirida, a 5 de trifluoperacina. Para compararlo con atípicos, en general la literatura es un poco menos precisa, ¿no? Como consenso o recomendación, más o menos 100 miligramos de clorpromacina van a ser equivalentes a 1.5 miligramos de risperidona. Y acá en esta comparación, 3 miligramos de risperidona son equivalentes pues, a 10 de olanzapina, 300 de quetiapina, 15 de aripiprazol, 400 de misulprida, 80 de lorazepam, que en general está dentro de las dosis antipsicóticas que estudiamos de esos medicamentos. Para tenerlo en cuenta esto. Ya, entonces, habiendo definido una esquizofrenia resistente al tratamiento, el paso que sigue, que se recomienda, es el uso de clozapina, ¿no? Salvo el paciente tenga alguna condición que impida el uso de clozapina, por ejemplo, que su hemograma control antes de inicio del tratamiento tenga un conteo de neutrófilos menor de 1500, o bueno, no lo acepte ni él ni la familia, o alguna otra condición que impide el uso de clozapina, se debería utilizar. El beneficio de la clozapina no solo es en los síntomas psicóticos, aun cuando es el antipsicótico que mayor evidencia tiene para mejorar los síntomas positivos, ¿no? Y no solo que los mejora consistentemente, sino cuando se revisan los estudios tiene también un mayor tamaño de efecto, es decir, no solo mejora a más personas, sino también las mejora a mayor grado. Pero además de esto tiene síntomas, pues también produce mejoría en suicidalidad, reduce el riesgo de suicidio, intentos suicidas y agresividad. Entonces son beneficios que se han observado con la clozapina. En cuanto a la dosificación de clozapina, la dosis inicial, dependiendo de nuestro criterio y del paciente, puede estar entre 12.5 a 25 miligramos. El aumento va a ser progresivo, ¿no? De 25 a 50 cada 1 o 2 días, de acuerdo a tolerancia del paciente. Y el objetivo es alcanzar dosis de al menos 300 miligramos. Y en general la dosis de mantenimiento sugerida va entre 300 y 600, dividido en 2 a 3 tomas, por el tema del tiempo de vida media. Acá recordar lo que les mencioné al inicio, ¿no? Siempre buscar rangos terapéuticos, porque hemos visto, estoy seguro que han visto, pacientes, usuarios de clozapina que están con dosis de 150,
100 en la noche. Y recaen, porque no es una dosis pues recomendada. Alguno que otro puede que se mantenga ya por características propias de su metabolismo, ¿no? Habría que quizás hacerle un dosaje en sangre de clozapina, pero la gran mayoría no lo va a hacer, entonces no tiene mucho sentido reducirlo por debajo del rango terapéutico. Por encima de 600 puede exacerbar, puede disminuir el umbral convulsivo, en general los síntomas, los efectos secundarios se hacen más marcados, ¿no? Tiene tanto la sedación, los síntomas anticolinérgicos, la hipotensión que puede producir por el antagonismo alfa-1. Entonces, no se suele utilizar, pero se puede llegar hasta dosis de 900. Por encima de 900 ya no se recomienda, ¿no? Se considera que el riesgo excede el beneficio. Clozapina es un medicamento que algunos guías recomiendan dosar niveles séricos, sobre todo cuando no hay buena respuesta, recomiendan esto. Lo sugerido va entre 250 y 350 según las guías americanas, pero por ejemplo el Maudsley, que es un libro que sigue regulaciones europeas, contempla valores incluso hasta 500. Entonces esto es referencial. Ahora, clozapina pues va a requerir controles hematológicos, ¿no? Y antes del inicio también se recomienda pues índice de masa corporal, perfil lipídico, un electrocardiograma de control antes del inicio y periódicamente durante el tratamiento del paciente, pero de lo que nunca se va a escapar es de los controles hematológicos, ¿no? Semanales en los primeros 6 meses, cada 2 semanas en los segundos 6 meses y cada 4 semanas luego del primer año, ¿no? Estas son las recomendaciones de los americanos. Bien. Ahora, entonces, hasta ahí hemos visto pues que siempre hay que intentar la monoterapia, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las causales para cambiarlo, cuando se fracasa con 2, intentar el uso de clozapina. Y ahora, ¿qué hacer o en qué casos amerita la terapia combinada de antipsicóticos? El augmenting, como lo pueden encontrar cuando lo buscan en inglés. Bien, primero hay que tener en cuenta que no hay ninguna evidencia concluyente de que el uso de 2 antipsicóticos sea superior a monoterapia. Existen algunos reportes de que hay beneficio, pero no es evidencia concluyente, ya que suelen ser reportes de casos, series de casos a lo mucho. Entonces, no es algo que se recomiende. Incrementa el riesgo de efectos adversos, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. El único caso donde hay cierta literatura un poco, o sea, recomendaciones de ya utilizar combinaciones, es cuando el paciente es usuario de clozapina, pero la respuesta sigue siendo insuficiente. Es allí donde quizás hay más apertura de utilizar este augmenting con otro antipsicótico. No hay ningún antipsicótico en particular que tenga evidencia a favor para combinarlo con clozapina, ya sea en tolerancia o en eficacia, salvo el aripiprazol, que hay un estudio que más o menos de 15 pacientes, si no me equivoco, en el que se observa que usuarios de clozapina y aripiprazol por lo menos reduce el riesgo de que se hospitalice en los siguientes 6 meses. Y además suele ser bien tolerado. Entonces, es la única combinación que tiene cierta evidencia a favor por encima de otras, pero tampoco es concluyente. ¿Ya? En general, la recomendación cuando se hace esta combinación de clozapina con otro antipsicótico es que se monitoree con cuidado, ¿no? Tanto la respuesta clínica como los efectos adversos, y que se continúe esto por un periodo de 3 a 6 meses como máximo, si es que no se evidencia una mejoría sustancial. También acá no tener miedo, ¿no? Si el paciente no ha mejorado, si está con 600 de clozapina y le hemos dado 8 de risperidona y no ha mejorado, está igual, quitarle la risperidona, no quedarnos con miedo de reducirle. La recomendación en realidad es suspenderlo. Están algunos psicóticos que recomienda, en este caso la guía Maudsley, risperidona, suprida, amisuprida, ariprazol, haloperidol. Son dentro de los que tienen cierta evidencia muy limitada a su favor. A las dosis que se pueden ver, ¿no? Risperidona 2 a 6, haloperidol 2 a 3, aripiprazol 15 a 30, amisulprida 400 y 200 y sulprida 400. Y ciprasidona 80 a 60. Ahora, también hay reportes que con igual un valor de evidencia bastante bajo, pero existen de otros medicamentos, ¿no? De aumento o combinación con otros medicamentos que puede potenciar la respuesta de la clozapina.
Entre ellos está la lamotrigina y el topiramato. Pero les repito, son alternativas, podríamos decirle, heroicas, ¿no? Si todo lo demás ha fallado, ahí es donde podríamos intentar eso. Y otras alternativas, cuando se fracasa con esto, no hay una respuesta adecuada, pues terapia electroconvulsiva, ¿no?, es una buena opción. El único problema puede ser el rechazo de los pacientes o que no esté disponible en ese momento. El uso de estimulación magnética transcraneal tiene evidencia creciente a su favor, y a otras combinaciones con bajo nivel de evidencia, ¿no?, que son, como les dije, las medidas heroicas, ya, donde se combina de todo en espera que algo funcione. Pero, una vez más, esta es la última opción. Siempre hay que intentar el camino que hemos estado describiendo hasta ahora. Conclusiones. La elección inicial de un antipsicótico depende de diferentes factores y debe individualizarse, ¿no? Siempre hay que hacer una evaluación completa del paciente y también, una vez lo iniciamos, el antipsicótico, valorar esta respuesta. Siempre se recomienda la monoterapia. No hay evidencia a favor de terapia combinada que sea superior a monoterapia. Siempre utilizar la dosis más baja posible, siempre y cuando esté dentro de rangos terapéuticos. Tampoco reducir eso, salvo tengamos algún causal válido para esto, ya sea dosajes en sangre que con valores inferiores a los terapéuticos mantienen niveles séricos aceptables, o una respuesta clínica adecuada, pero con observación cercana, o alguna condición que lo sustente, ¿no? Si no hay respuesta con el primer antipsicótico, habiendo verificado la adherencia y la duración adecuada de este ensayo, cambiarlo por otro, ¿no? Ahí es donde se hace el switching. Si, habiendo utilizado 2 antipsicóticos diferentes, no ha habido la respuesta adecuada, considerar el uso de clozapina. Y finalmente, que el uso de polifarmacia en antipsicóticos no tiene evidencia considerable a favor y puede empeorar los efectos adversos. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Una buena pregunta, si no comentario, sí se me escucha, ¿no? Sí. Ya. Recuerdo haber visto en una guía del bueno, el prescriber, creo, para eso que que mencionaste que cuando estoy haciendo el switch y digamos voy disminuyendo las dosis del primero y estoy aumentando la del segundo y a medio camino presenta mejoría, ¿no? Y lo dejo así. Más bien, bueno, sé que puede pasar, ¿no? Pero había también visto que usualmente puede haber descompensaciones en este periodo, ¿no? En el que la dosis del primer antipsicótico ya no está a la dosis efectiva que estaba antes y el segundo tampoco, todavía no llega a la dosis efectiva. Entonces se planteaba esto de primero dejar el primer antipsicótico a la dosis en la que está e ir iniciando el segundo, y cuando el segundo llega a la dosis efectiva recién disminuir el primero. Aunque, claro, valorando que no tengan efectos secundarios en común y idealmente un entorno hospitalario, ¿no?, donde se pueda controlar mejor esto. Claro, sí. Gracias, Jair. Y como decía, siempre lo ideal es, o la recomendación es, iniciar el otro manteniendo el anterior a su dosis usual hasta que se alcanza la dosis terapéutica del segundo antipsicótico, y de ahí recién se inicia la reducción del primero. Lo que les describía era un metaanálisis que revisé donde exploraba, ¿no?, motivos por los cuales los pacientes continúan con medicación combinada. Y uno de ellos era que los psiquiatras que los trataban veían pues que en medio proceso de cambio había mejoría, cuando continuaban el cambio empeoraba, y esa era una razón para mantenerlos con terapia combinada. Pero esto pues es variable, no hay que tenerlo, siempre hay que intentar monoterapia. Respecto a cómo cambiar los antipsicóticos, realmente hay 3 formas, ¿no? Una es la subida y disminución gradual. La otra, como han dicho, llegar a la dosis terapéutica que uno desea del nuevo fármaco y luego retirar el siguiente. Y también hay la suspensión abrupta de una y el inicio del otro. Cada uno tiene riesgos, indudablemente. Cuando sumamos 2 antipsicóticos podríamos tener el riesgo de más efectos colaterales, por lo menos teóricamente. Igualmente, cuando suspendemos uno,
rápidamente habría la posibilidad de mayor recaídas, también teóricamente. Digamos que lo más racional parecería ser llegar a la dosis terapéutica de uno y luego ir disminuyendo el siguiente, ¿no? Ese también tiene riesgos pues, de más efectos secundarios. Hay un artículo que evalúa estos tres tipos de cambio y realmente no, no, no se encuentran diferencias en realidad sobre cómo cambiar. Sin embargo, la recomendación es la que acaba de decir Antoine, ¿no? Llegar al pico y luego ir bajando, ¿no? Pero en realidad tampoco está basado en una evidencia importante, solo que, digamos, parecería la más lógica. Después no se olviden algo que él ha afirmado, antes de decir que no responde al tratamiento, es buscar el cumplimiento, ¿no? Asegurarnos de la adherencia al tratamiento. Eso es importante. Y luego tiempo adecuado antes de subir dosis, ¿no? Porque no sé, pues si lo vemos hoy día y a los 2 días le pasamos visita y sigue mal, le subimos otra vez el antipsicótico y otra vez a los 3 días lo vamos a subir, vamos a llegar a la dosis tope pues en una semana. Y en realidad no sabemos si va a responder a dosis menores. O sea, hay que tener paciencia también para esperar la respuesta. Muchas gracias, doctor. No sé si Jair o Víctor tienen alguna otra pregunta. Por mi parte, no. No hay pregunta. Bien, Antoine, tú diriges. Ya. Bien. Como no hay preguntas, eh, solamente un par de preguntas para ver que las ideas importantes se hayan grabado. A ver, Víctor, eh, ¿cómo decides tú aumentar la dosis de un antipsicótico? O sea, ¿qué tiempos, qué esperas ver? Ujú, ujú, más o menos. Pero esta respuesta, recuerda que no es pues solo lo que vemos los ojos, ¿no? Lo ideal es cuantificarlo con alguna escala, que es lo que recomienda incluso antes de, lo ideal que deberíamos hacer antes de iniciar clozapine. Pero sí, bien. Y lo otro, a ver, Jair, una pregunta ya para terminar. Eh, ¿En qué casos dijimos que sí podría considerarse aceptable el uso de terapia combinada de dos antipsicóticos o más? Bueno, en los casos en los que se vea que, o sea,
de manera individual el paciente que se beneficie tal vez del perfil de ambos. Si bien no hay tanta evidencia, por ejemplo, el uso de clozapina y piprazol es una combinación que tiene cierto nivel de evidencia, pero claro, usualmente es cuando hay un atributo en el perfil de algún antipsicótico que sea, digamos, preferible, pero tal vez un efecto dado que tiene con otro antipsicótico, ¿no? Y obviamente es tras haber previamente agotado la posibilidad con uno. Una respuesta parcial, se podría decir, con Claro, pero ¿con antipsicótico. qué antipsicótico? O sea, si yo ya le di 8 de rispe y no hay respuesta, ya puedo considerar, bueno, le di 8 de rispe y le di 30 de aripiprazol, ¿ya puedo considerar mezclar? No, sería preferiblemente que sean, como digo, hay combinación, la de clozapina No, con claro, aripiprazol, me refiero, pero no estamos hablando de una combinación, sino es un paciente no. que ha recibido monoterapia, ha llegado a 8 de rispe, 8 semanas, sin respuesta, se le cambió aripiprazol, 30 de aripiprazol, 8 semanas, sin respuesta, ¿ya considerarías darle una mezcla? Lo primero que pensaría sería en pasar a clozapina. Ajá, sí, eso es importante. Recuerden lo que mencioné en la presentación, ¿no? Las únicas combinaciones que tienen cierta evidencia a favor son aquellas que incluyen clozapina, porque ya, si el paciente no mejora con clozapina, ahí es donde recién amerita utilizar terapias combinadas, ¿no? O ya casos muy, muy puntuales, pero como les digo, siempre hay que tratar de hacer aquello que es más, tiene evidencia más consistente, ¿no? Bien, eso creo que sería todo. No sé, doctor, si usted tiene alguna pregunta o comentario adicional. No, no, ninguna. Bien, entonces, gracias, doctor. Gracias, chicos, por su atención. Ya damos por terminada la presentación de hoy día. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, doctor. ¿Qué falta, Antoine? ¿Responsable de qué eres? Doctor, ¿Qué falta? ¿falta de qué? ¿Qué nos falta hacer? Ah, la foto. Perdón, perdón. La Voy a foto, decirle a pues, Jill que vuelva a entrar. Ya. Espere. Pero prende tu cámara, porfa, para la foto. Ya. ¿Estás cerca, Yair, de casualidad? bueno, no importa, si no está, toma la foto igual. No, ahorita entra, me dijo, doctor. El que está de guardia es Roy. Pero falta Yair, ¿no? Sí, ahorita entra, me dijo. Yair y Roy. Pero Roy está de guardia. Más bien, ya que mañana por mi guardia y el viernes por la clase que le comenté, doctor, no voy a poder tomar la foto, que lo tome uno de los chicos y me la pasen para guardarla. Ya coordina a ver quién lo va a tomar. Ya, doctor. Listo. A ver, chicos. 1, 2, 3. Ya está. ¿Listo? Listo, ahora sí. Muy bien, ahora sí, nos vemos, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos.